que es tan cercano, que es el análisis de la capacidad de la inteligencia emocional y su componente ético en la toma de decisiones de los gerentes dentro del sector financiero de la ciudad de Cúcuta. Entonces tengo el gusto de presentarles al doctor Héctor Giovanni Alba Ortiz, quien es doctor en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California, el doctor Ricardo Meléndez, quien es magíster en Administración de la Universidad Nacional y magíster en Psiconeuropsiquiatría de la Universidad Metropolitana, y quienes hablan en este momento, Luz Estela Valencia, candidata a magíster de la Universidad de Pamplona. Bueno, doctor, entonces estamos acá para compartir parte de lo que ha sido este gran proceso de investigación. Y vamos a comentarles rápidamente a la audiencia de qué se trata. Pues fue una investigación que podemos decir una investigación innovadora, pues ya que el campo de la inteligencia emocional todavía le falta como muchísimo camino por recorrer, ¿no? Interesante que partimos de, digamos, como de esos aportes tan fundamentales que nos da precisamente el padre de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Y vamos a ver cómo logramos trasladar todos esos conceptos a esta investigación para el sector financiero. Contémosle un poquito a modo de introducción los aspectos. Y es que la inteligencia emocional ha ganado gran trascendencia en estos últimos tiempos, específicamente en el campo de la psicología y la administración. Y es justamente porque llama mucho la atención ver cómo la inteligencia emocional influye en el comportamiento de los individuos. Y cómo toma en cuenta el comportamiento de los otros y el comportamiento de nosotros mismos, propio, y cómo esto impacta a nuestros colaboradores. Claro, y es que justamente esa habilidad de poder identificar las propias emociones y las emociones del otro. Entonces allí entra a ganar en gran importancia lo que es la empatía, que es justamente reconocer las emociones de los demás, así como la autorregulación, que es esa capacidad de controlar las emociones y evitar el actuar por impulso. Tenemos otras habilidades como son las habilidades sociales, la capacidad de interactuar entre nosotros, la motivación, que es un factor tan importante, esa motivación interna que lleva al logro de los objetivos, y por supuesto lo que es el conocimiento de las propias emociones. Entonces allí vemos cómo la inteligencia emocional se relaciona con la capacidad de la toma de decisiones de nuestros gerentes del sector financiero, que fue el ámbito que escogimos para nuestro proceso de investigación. ¿Vale? Entonces tenemos que la inteligencia emocional es la que permite al individuo mejorar su desempeño, ¿verdad? Que puede facilitar todo lo que tiene que ver con la creatividad, las relaciones interpersonales, la motivación, y por supuesto dentro de las empresas es fundamental para el desarrollo de las habilidades de todo el talento humano, así como habilidades de liderazgo, autocontrol, entre otras que ganan gran importancia para nuestros líderes del sector financiero. Y lo que nos llevó a nuestra gran pregunta, que fue precisamente la que orientó nuestras actividades en esa investigación que se planteó y que se formuló. Y tenemos precisamente como esa gran pregunta de investigación: ¿en qué medida la capacidad de inteligencia emocional y su componente ético influye en la toma de decisiones de los gerentes dentro del contexto financiero de la ciudad? Pero debemos aclararle a la audiencia de que no es fácil entrar digamos como a la intimidad de un sector que tradicionalmente ha sido muy hermético y ha sido muy discreto en su dinámica. Así es, totalmente. Incluso para mí, que estoy en el sector y que haces parte de él, que hago parte de este entorno, fue bien complejo poder generar ese ambiente de confianza para que nos permitieran entrar. Coincido que fue un factor determinante, porque de no haber sido así no habíamos podido conseguir, digamos, como el recaudo y la recolección de toda esa información primaria, de esas fuentes primarias que fueron gerentes y que ya al final estuvieron tan dispuestos a colaborarnos en esta investigación. Y es de entender que es un tema también de seguridad, ¿no? Sí. Es financiero, usted sabe que... Totalmente. No únicamente la seguridad de los clientes y de los tarjetavientes, sino de las entidades como tal. Así es. Bueno, y dando respuesta justamente a esa gran pregunta, entonces tenemos nuestro gran objetivo general, que es básicamente analizar la capacidad de inteligencia emocional y su componente ético en la toma de decisiones de los gerentes dentro del contexto financiero de la ciudad de Cúcuta. Precisamente, pues uno de los factores para que hubiésemos orientado la investigación, digamos, enfocado a ese tema específicamente, es que precisamente el doctor Daniel Goleman hace mucho énfasis en el tema de la empatía y cómo la inteligencia emocional es una garantía
pues para que las personas que son inteligentes emocionalmente tomen decisiones muy responsables y muy éticas, que se alineen muchísimo con los valores éticos, los valores morales, los valores que traemos de cuna, de la enseñanza que nos dan nuestros propios padres y que han venido sumando con las experiencias de aprendizaje. Y que son necesarios para poder tener ese equilibrio, ¿no? Sí, Porque totalmente. de lo contrario tendríamos personas tomando decisiones en contra también de esos valores, entonces ahí entraríamos en un conflicto. Pero bueno, tenemos los objetivos específicos que son describir los diferentes factores que pueden intervenir en el manejo de la inteligencia emocional de los gerentes. Asimismo tenemos como segundo gran objetivo determinar la prevalencia de los factores que conforman la inteligencia emocional en los gerentes del sector, y allí nos basamos en el estudio ya la escala de los doctores de Bonnie Lao, Bonnie que fue de Lao. inteligencia emocional, y de la escala de liderazgo ético, Ajá, que fue el así otro es. instrumento que aplicamos. Sí, sí, señor. Para finalmente establecer la relación existente entre la inteligencia emocional, el componente ético y la toma de decisiones en los gerentes del sector financiero, ¿no? Bueno, y para ello tuvimos en cuenta un diseño de investigación de un enfoque mixto donde Sí. se hizo todo el análisis de datos cualitativos, cuantitativos, aplicamos los instrumentos ya mencionados, que fue la escala de inteligencia emocional, la escala de liderazgo ético, y también tenemos aquí una investigación de una naturaleza descriptiva no experimental, lo cual nos permite mostrar y describir los diferentes elementos que integran la inteligencia emocional, para lo cual contamos con una población de los gerentes de las entidades financieras de la ciudad de Cúcuta, básicamente Banco Bogotá, Banco de Vivienda, Banco Colombia, Banco Popular, y tomamos finalmente una muestra de 29 gerentes que estuvieron dispuestos a abrirnos la puerta y permitirnos. Que fue todo un éxito. Nunca Así es. pensamos que podíamos sumar los 29 gerentes de la muestra que tuvimos finalmente, ¿no? Pero todo porque ella está en el sector, en el y sector. fue, digamos, uno de los elementos Le más permitió determinantes. para Así poder es. entrar. Bueno, contémosle un poquito después del diseño de Tenemos los investigación. instrumentos, entonces acá tenemos justamente lo que es la escala de inteligencia emocional de los profesores Bonnie Lao, quien ya han tenido gran expertise, reconocimiento, ¿verdad?, en el uso de la misma, y tenemos acá 17 ítems que ellos nos muestran para empezar a determinar todos estos factores tan relevantes. Y mira que también fue muy importante el por qué elegimos a los doctores Bonnie Lao, ¿no? Precisamente porque ellos han tenido una aproximación permanente de muchos años, de casi 30 años de investigación en el sector corporativo y en el sector empresarial. No nos centramos, y es importante que la audiencia lo sepa, no nos centramos básicamente en lo clínico, que contempla pues el trabajo de inteligencia emocional que acostumbran a hacer los psicólogos y los psiquiatras, sino son unas personas que tienen un nivel de experticia y unas competencias para desenvolverse en el tema de lo corporativo con un absoluto dominio, ¿no? Así es. Bueno, entonces un instrumento que contó de 17 ítems y que los doctores Bonnie Lao en su instrumento lo subdividen para 4 grandes, digamos, campos en los que ellos profundizan, que son. Tenemos entonces acá Ok, perfecto. El otro instrumento que fue el liderazgo ético. el instrumento de liderazgo ético, que es un instrumento un poco más pequeño, Sí. al de la escala de inteligencia emocional, y esto ya que esta primera tabla de estos primeros resultados del instrumento que se aplicó, que muestra de los 17 ítems del instrumento de Bonnie Lao, los 4 primeros ítems que tienen que ver precisamente con el tema de la percepción de la automotivación. Así es. Y entonces acá vemos a cómo nuestros gerentes nos marcan allí una pauta bien importante en que saben distinguir la mayoría de veces sus propios sentimientos, ¿no? O sea, Sí. ya se ve cómo se está empezando a generar un tema de conciencia del manejo de De las pronto acá en esta emociones. tabla lo más relevante, siempre reconozco si estoy feliz o no, y eso nos punteó en un 33.5%, que fue, digamos, como el valor más destacado ahí, ¿no? Sí, señor. En la parte del totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos la otra. Dimensión, que es la percepción de la emoción del otro. Ujú. En este vimos también unos resultados muy interesantes, que es, por ejemplo, entiendo las emociones de las personas que me rodean. Este
tuvo una puntuación, un porcentaje del 45%, que fue tal vez lo más alto, ¿no? La importancia de la empatía, de entender a ese colaborador o a ese usuario o gente que llega a interactuar en un momento determinado. La siguiente dimensión, el uso de la automotivación, donde muchos de ellos reconocieron, ¿no?, que no necesitaban esperar a que cambiara el entorno o el contexto para ellos experimentar un cambio o mostrar unos resultados, sino entendieron que realmente se originaba en su interior, ¿no? Y la última dimensión, que fue la regulación de la emoción. Así es. Donde tenemos valores acá de cuando me siento enfadado me puedo calmar fácilmente, que tuvo pues un porcentaje del 38%, que fue, digamos, como de los más altos. No, tenemos soy capaz de controlar mi carácter y manejar las dificultades de manera racional, que marcó el 63% de los 29 gerentes, ¿correcto? O sea, allí tenemos una gran oportunidad. Sí, totalmente. Y acá tenemos ya lo que fue nuestra escala de liderazgo, que es bien importante, porque marca ese componente ético también, ¿no? Sí, que y que va ahí muy de la mano. Básicamente fueron dos de los ítems los que tuvieron una, digamos, como representatividad del 86.20%, que fue para cómo el jefe doy ejemplo de ética, de cómo hacer las cosas de manera correcta, y como jefe defino el éxito no solo por los resultados, sino también por los medios que se han obtenido, y estas puntuaciones fueron del 86.20%. Y ahí hacíamos referencia también que justamente por esas neuronas espejo, ¿no? Sí, que tratan de que el otro imita y te es lo que nuestros abuelos decían, el ejemplo arrastra, ¿no? Sí. Y entonces vemos ahora cómo se interrelaciona la toma de decisiones con la misma inteligencia emocional, ¿no? Así es, y para esa relación encontramos 4 grandes componentes que van muy de la mano. Entonces fue la comprensión de la emoción, la gestión de la emoción, la empatía y la capacidad de regulación de las emociones, las que nos marcaron esas puntuaciones más altas para la integración de lo que es la inteligencia emocional, la toma de decisiones unidas con un componente ético. Okay. ¿Sí? Y vemos cómo el liderazgo ético y la inteligencia emocional hacen una mención bien importante en la toma de decisiones éticas en los gerentes, de una manera consciente, que implican decisiones que pueden sopesar estas consideraciones emocionales, morales, teniendo una toma de decisión ética y sostenible en el largo plazo. Okay. Bueno, y así fuimos llegando a nuestras conclusiones. Los grandes hallazgos y el aporte que le hacemos no únicamente al sector financiero, sino encontramos que a otros sectores de la economía se pueden beneficiar de eso. Como una primera gran conclusión, ¿qué tenemos? Que existen unos componentes interpersonales y, digamos, extrapersonales de los gerentes, no únicamente lo que determina el contexto y el entorno, sino precisamente ese componente intrínseco que ellos manejan, ¿no? Así es. Y también nos dimos cuenta cómo, de acuerdo a la información que se recopiló, pudimos comprobar que la inteligencia emocional ha jugado un papel crucial en la toma de decisiones efectivas, en la gestión del talento humano, en la creación de relaciones sólidas con clientes, con colegas en un mundo financiero en el sector de Cúcuta. Y es importante tanto para los individuos como para las organizaciones, y no solamente de este sector, sino de todo el sector empresarial, el manejo de ese liderazgo y de esas emociones para el logro de los resultados. Pero también quería hacer acá un apunte importante, que aparte de la investigación, esto ha sido también con un aporte científico y también con conocimiento de causa, porque ella, Luz Estela, toda su investigación, todo ha estado dentro del sector y lo ha estado haciendo exactamente, o sea, es modelo. Y lo ha venido aplicando y está hoy en día pues mostrando los resultados y el impacto. Lo está demostrando, sí. No solamente queda ese, sino es con hechos, porque podemos ver todo su crecimiento como tal y demostrarle que sí se puede. Así es. Para una gran conclusión final podemos decir, bueno, ¿no?, que este enfoque no solo beneficia a los líderes la toma de decisiones y la gestión de equipos, sino que también contribuye para el bienestar general de la comunidad financiera, ¿no? Así es, si tenemos como país un sector financiero robusto, fortalecido, pues es una garantía de calidad de vida para todos y de los una ciudadanos. Economía circular. Y de una economía. De manera que la invitación más que amable a que se sumen a continuar fortaleciendo este campo del conocimiento tan importante. Muchísimas gracias.